Hola, muy buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta cuarta y última sesión de charlas dentro del webinar Universidad sin Violencia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este webinar fue organizado por la Coordinación de Proyectos Especiales de la Dirección General de Educación Superior, en coordinación también con el programa institucional Cuenta Conmigo. Esta mañana vamos a compartir un panel titulado Iniciativas institucionales para erradicar la violencia de género en la UAP, en el cual participarán la maestra Rosa Isela Ábalos Méndez, abogada general de nuestra universidad, la doctora Elba Rivera Gómez, integrante del Centro de Estudios de Género de la UAP, y la maestra Mariana Vaquero Martínez, presidenta de la Comisión Especial de Género del Honorable Consejo Universitario. Antes de darles la palabra a nuestras participantes y también antes de comenzar esta actividad, quiero agradecer de manera especial a las sedes de transmisión que durante los 4 días que este seminario web se llevó a cabo, participaron de manera decidida con nosotros, en particular a las personas que hicieron posible los enlaces en las facultades y en el espacio de la mujer. Es así como agradezco a las maestras Diana Paulina Tlaxani Romero de la Facultad de Administración, a la maestra Isabel García Alexander de la Facultad de Cultura Física, a la maestra Mara Edna Serrano Acuña de la Facultad de Arquitectura, a la maestra Lidia Aguilar Cruz de la Facultad de Ciencias Químicas, a la maestra María Concepción Hernández de la Facultad de Enfermería y al maestro de la Facultad de Contaduría Pública. Él y ellas hicieron posible que las y los estudiantes estuvieran informados y participaran de las actividades de este seminario web. También agradezco a Alejandra Itzel Cámara Rodríguez y a Diego Mauricio García Domínguez, quienes son los estudiantes encargados del espacio de la mujer. La dinámica del panel va a consistir en una participación aproximada de 12 a 15 minutos por panelista. Es importante que atendamos a este periodo de tiempo en específico, ya que contamos también con un tiempo determinado para transmitir y para la grabación que estamos haciendo. Algo importante a mencionar también es que el público que está con nosotros esta mañana puede hacer uso de la palabra en las intervenciones de cada una de las panelistas o al final, cuando hagamos la ronda de preguntas y respuestas. Y el público que nos ve desde las unidades académicas y desde el espacio de la mujer puede llamarnos al 229-5500 en la extensión 5533. Mariana Vaquero Martínez es presidenta de la Comisión Especial de Género del Honorable Consejo Universitario de la UAP. Su línea de investigación es la identidad y su relación estratégica con el capital social como potenciador de la resiliencia en comunidades en condiciones de adversidad. Es diseñadora resiliente por opción, acción, vocación y sobre todo por pasión. Graduada del doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología PNPC, participa como becaria de posgrado de alta calidad de PRODEP, maestra en diseño gráfico con la especialidad en comunicación y mercadotecnia. También es responsable del primer cuerpo académico multidisciplinario, Identidad Cultural y Desarrollo Regional Sustentable. Ha sido conferencista a nivel nacional en el Congreso Internacional de Diseño en diversas instituciones de educación de nuestro país y también a nivel internacional en Telred, en Roma, Italia, entre otros. Es integrante del Comité Académico del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño y actualmente también es directora del Complejo Regional Sur en Tehuacán. Bienvenida, Mariana. Gracias. Buenos días a todos. Voy a seguir con la presentación de las semblanzas. Elba Rivera Gómez es coordinadora de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, así como integrante del Centro de Estudios de Género desde 1995 en la misma universidad. Doctora en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, es maestra en Ciencias Históricas en la Universidad Rusa Amistad de los Pueblos, en la cual obtuvo una beca para cursarla. Dentro de la UAP es profesora investigadora del Colegio de Historia e integrante del Cuerpo Académico Consolidado de Estudios Históricos con la línea de investigación Género e Historia. Es heredera de una tradición ideológica de izquierda que la ha llevado a dedicarse a la investigación, capacitación y trabajo de vinculación con el activismo y el sector gubernamental. Feminista de la academia, como ella se define, cuenta con publicaciones colaborativas como Revolucionarias fueron todas, entre otras,
y en los últimos años ha abordado lo que llama mercantilismo de género en sus investigaciones. Bienvenida, Elba. Rosa Isela Ábalos Méndez, desde 2015, es abogada general de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Derecho con terminal en Derecho Civil y Mercantil por la misma universidad. Dentro de la universidad ha sido secretaria técnica del Honorable Consejo Universitario en el periodo 2011-2014. Dentro de la Secretaría General de la Universidad fue directora de Asuntos Escolares y Laborales en 2010 y asesora jurídica del Complejo Cultural Universitario. En otros cargos fuera de la universidad, específicamente en el Ayuntamiento de Puebla, ha sido directora de Asuntos Jurídico-Laborales y directora de Juzgados Calificadores. Así como también en el plano personal fue abogada litigante durante el periodo 93-98 y estuvo adscrita como agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Es profesora investigadora de la UAP y ha impartido algunas materias como Derecho de la Seguridad Social, Derecho Internacional Público, Derecho Constitucional y Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial. Bienvenida, Rosa Isela. Bien, la intención inicial de estar aquí reunidas y reunidos con todos los demás es partir de una pregunta en específico. Sin embargo, vamos a contextualizar esta primera pregunta. El feminismo en la universidad como tal y la igualdad de género en años posteriores comenzó a trabajarse desde la década de los 70s. Entre los 80s y 90s se conforma desde la Facultad de Filosofía y Letras y a partir de movimientos significativos a nivel internacional y nacional, y específicamente con la figura de Marcela Lagarde, actual figura importante del feminismo en México, el Centro de Estudios de Género, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México. A la par de esas iniciativas y también enfocándonos en que esto surgió a partir de los movimientos sindicalistas de mujeres en México, quiero hacer la siguiente pregunta y con esta quiero dar pie a que comencemos nuestra charla. Desde sus áreas en este momento, y atendiendo a lo que está haciendo cada instancia que ustedes representan, ¿qué está haciendo la universidad específicamente para contrarrestar la violencia de género que vivimos actualmente? Mariana Vaquero, tienes la palabra. Gracias. Bueno, la participación viene en tres fases, que son tres acciones fundamentales que estamos trabajando desde lo que es la parte en la cual yo participo. Hay algo muy importante que es motivar hacia la investigación para el desarrollo de tesis en donde se visibilice estos temas, en donde podamos nosotros generar una conciencia desde la participación de nuestros estudiantes, desde una perspectiva multidisciplinaria e incluso transdisciplinaria, que parta desde la universidad hacia sectores como por ejemplo medio superior, secundarias, primarias y demás, en donde los agentes o los que están siendo protagonistas de este tema de visibilizar la importancia de la perspectiva de género, desde visibilizar aquellas situaciones, aquellas acciones en las cuales las mujeres pueden ser violentadas, visibilizarlas desde la generación de la conciencia, ha hecho en el que el estudiante, en el que el tesista esté promoviendo como acciones ya muy puntuales. Un ejemplo de ello fue una tesis muy interesante que abordó hacia la creación de un personaje denominado Valentina, en donde motivaba o potenciaba todas aquellas características de un empoderamiento proactivo hacia la mujer, y a través de rallies que se implementaron con escuelas de media superior y secundarias, se generaron esta participación retroalimentando también qué perspectiva tenían los jóvenes que no precisamente estaban en la universidad, para saber cómo estaban visualizando el tema de la participación de la mujer en la ciencia, en el día a día de este mundo.
Otra acción que se ha estado trabajando y en la cual se ha ubicado a la universidad como un alto nivel de participación es a través de todas las convocatorias generadas por el Instituto Poblano de la Mujer e institutos en las cuales han promovido que a través de la fotografía, del desarrollo de carteles, del desarrollo de documentos editoriales, los jóvenes han participado en donde de manera en la que entran todos los jóvenes, sobre todo especialistas del área de comunicación y del área del diseño, han participado y han generado buenos lugares, y eso quiere decir en el que el muchacho está investigando, está proponiendo a través de desarrollo de objetos visuales para visibilizar este tipo de acciones. Y últimamente estamos trabajando en una serie de conversatorios que lo veíamos como una necesidad inmediata y que eso igual se puede propagar hacia más, bueno, para potenciarlo ya una propuesta como a nivel institucional, que son estos conversatorios en donde ponemos a conversar como tal a instituciones de salud, a consejos ciudadanos de seguridad, a la participación interinstitucional para saber qué es lo que está pasando, no precisamente para generar esta conciencia de frenar la violencia. ¿Qué pasa con las mujeres que han sido violentadas? ¿Qué pasa con las mujeres que han pasado por procesos de violencia? ¿Cómo podemos hacer una red interinstitucional en la que todos estemos hablando un mismo idioma, en el que todos sepamos cuáles son los procedimientos posteriores a un proceso de violencia, cual sea, violencia familiar, cualquier tipo de violencia que hayan tenido o que hayan sufrido mujeres, ya sean a nivel institucional o a nivel local. Hay un desconocimiento en el cual si una mujer es violentada no sabe qué proceso, no sabe si ir al hospital o ir a la fiscalía o quedarse en su casa a llorar. Desafortunadamente tenemos que desafortunadamente estamos como en este tema en el que las mujeres estamos como en ese desconocimiento. Entonces, lo que estamos generando con estos conversatorios es informar cuáles son los procedimientos y generar una red de apoyo entre mujeres, una red de apoyo entre instituciones, una red de apoyo entre aquellas instancias en las cuales la mujer debe de pasar para que no haya consecuencias aún más negativas del proceso de violencia que ha sufrido. Mariana, desde tu posición como presidenta de la Comisión Especial de Género, ¿cuáles serían las líneas de acción que esta comisión en particular, que es una comisión de reciente creación dentro del Honorable Consejo Universitario, son las que se van a implementar y cómo se van a articular, no solamente para que alcancen al sector estudiantil de la universidad, sino también alcancen al sector académico, al administrativo y sobre todo al funcionariado, que también tiene que ver en los temas de igualdad de género y de violencia de género? Gracias. El tema es sistematizar, hay muchas acciones que se han generado como de manera independiente, generar un plan estratégico, un modelo estratégico en donde todas estas acciones sean sistematizadas. Esto quiere decir que sea a lo largo del año un calendario en el cual se vayan generando acciones de manera ya permanente para que nosotros podamos vivenciar o visibilizar el tema de género en todo momento, en todos los lugares. Sabemos que es una universidad en donde muchas de las funcionarias somos mujeres, y entonces eso es una motivación realmente para todos los sectores en donde las mujeres estamos teniendo un
un papel importante en la toma de decisiones. Entonces, eso también se fortalece a través de la sistematización, en donde hay grandes currículums, grandes capacidades por parte de grandes mujeres, y entonces los procesos de selección es muy interesante, porque el tema de género no depende que si eres mujer o eres hombre, sino depende también del tema de la capacidad. En la parte en la que cómo podemos nosotros interrelacionar, si nosotros hacemos de manera permanente este tipo de acciones, lo que podemos generar es que ya de manera cíclica y de manera normal y de manera cotidiana, no nada más visibilizar la acción por un día, sino es de manera permanente. Entonces, ese es un tipo de acción importante. Y la otra que me parece muy interesante es el tema de los conversatorios, el tema de conversar cómo estamos viviendo, cuál es mi participación, cómo estoy proponiendo alternativas en donde el tema de género sea visible y que participemos todos. De acuerdo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Mariana en específico del público que está ahora con nosotros? ¿No? Elba, nuevamente es la pregunta, ¿qué está haciendo desde tu área, la universidad, para contrarrestar la violencia de género, específicamente en donde tú te encuentras? Antes que nada, quiero agradecer a nuestra alma mater por organizar este webinar, Universidad sin Violencia. Le hacía falta a la universidad hacer este tipo de actividades. Y quisiera decir que esta universidad, en la gestión pasada del doctor y de nuestro rector actualmente, en el plan de desarrollo 2013-2017 se diseñó un conjunto de estrategias para incorporar la transversalización de la perspectiva de género en nuestra universidad. De ahí derivan dos programas. El programa institucional Cuenta Conmigo, a cargo de la Dirección General de Educación Superior, y también se incorporó al Plan de Desarrollo Institucional la Comisión de Igualdad Sustantiva en la universidad, que agrupa a representantes de las 6 áreas académicas de nuestra institución. Nuestra universidad, en el 2013, un conjunto de académicas, presentamos un conjunto de iniciativas para transformar e incidir e incorporar la perspectiva de género en nuestra universidad en áreas como son el currículum formal, abordar el tema de la violencia interuniversitaria y, por supuesto, presentar algunas propuestas como el protocolo de atención a la violencia contra las mujeres en la universidad. Próximamente estamos pensando en presentar una iniciativa a las autoridades, y qué bueno que nos acompaña aquí nuestra abogada, porque un eje articulador muy importante para contrarrestar la violencia de género en nuestra universidad tiene que ver también con la parte jurídica de nuestra universidad. Tendríamos que decir que producto de estas acciones que obligan a nuestro país y a nuestras universidades públicas a erradicar la violencia de género en la universidad. Esto no sería posible, por supuesto, si las mujeres activistas a nivel internacional, nacional y local no estuvieran impulsando una agenda política. Y esta agenda política atraviesa el currículum universitario. ¿Por qué atraviesa la política el currículum universitario? Voy a poner 3 escenarios. Lo que sucede en casa, las relaciones familiares, de violencia que se reproducen en las relaciones entre padres y madres, padres e hijos, ¿sí?, también se reproduce en el espacio público. Y esto también
está presente en la universidad. En la universidad, las investigaciones que fueron publicadas a raíz de dos foros, del primer foro que organizó en el 2016 del programa de la Comisión de Igualdad Sustantiva de nuestra universidad, en un libro que yo quisiera, está en línea, pero quisiera que se difundiera a la universidad, que se intitula Repensar a la universidad, propuestas para eliminar las inequidades y desigualdades de género en la universidad. ¿Qué nos han dicho los diferentes actores? Cuando decimos actores, nos han señalado los espacios universitarios donde se reproduce la violencia de género. El aula es uno de ellos. A través de la violencia simbólica, a través de estos discursos sutiles que se manifiestan en el acoso y en el hostigamiento sexual de docentes hacia el alumnado. Otro espacio de reproducción de la violencia es en los espacios laborales, donde las personas que ocupan cargos de dirección acosan y hostigan sexualmente a las trabajadoras. Otro espacio también que han develado a partir de estas investigaciones y de estas propuestas que ha hecho la propia comunidad universitaria, nos ponen de manifiesto que tenemos una tarea pendiente como universidad, transformar en el currículo. Y aquí, algo muy importante, a propósito del tema que nos convoca el día de hoy, es que tenemos pendiente como institución activar el protocolo para atender la violencia contra las mujeres y esta violencia feminicida que está viviendo nuestro Estado en este momento. Como integrante del grupo de trabajo que está haciendo la investigación para la investigación de la alerta de género en el Estado de Puebla, debemos decir que nuestra universidad ha registrado 7 casos de feminicidio y nuestra universidad tiene un compromiso muy importante en 3 áreas disciplinares: los abogados, los especialistas en el área de psicología y, por supuesto, los médicos. ¿Por qué? Tendremos que revisar, y esa es una de las recomendaciones que hicimos como grupo de trabajo ante el informe que hicimos el año pasado de la alerta de género, es que el mayor porcentaje de violencia contra las mujeres y principalmente los casos de feminicidio se están registrando en las instituciones de educación superior, en jóvenes, en grupos y segmentos de jóvenes, en relaciones violentas entre las parejas de jóvenes, donde uno se preguntaría, ¿por qué los jóvenes aman con la violencia? ¿Por qué tienen que recurrir a acabar con la vida de las personas que aman y atentan contra la dignidad y los derechos de las personas? Por eso es muy importante que nuestra universidad, todo esto está documentado en investigaciones de 3 áreas importantes de nuestra universidad, y ahí es un aporte muy importante de nuestra universidad. El área de ciencias sociales y el área de humanidades son 2 áreas muy importantes que han logrado documentar el estatus que vive nuestra universidad y nuestro Estado en relación a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, tenemos muchos pendientes. Necesitamos entonces activar el protocolo para atender a todas estas unidades regionales donde en el contexto de la violencia que está viviendo nuestro Estado se atiendan los campus regionales de Tehuacán, de 3 zonas muy importantes donde se han incrementado los índices de violencia contra las mujeres, y me refiero al Triángulo Dorado, Tehuacán, Tepeaca, Tecamachalco. Pero también tenemos otro problema, la migración que afecta la dinámica familiar. Por ejemplo, el último caso del feminicidio ocurrido en la zona de Zacapuastla, nosotros tenemos una unidad regional en esta zona y tenemos que atender también esta problemática. Una región también muy importante en donde nuestra universidad tendrá que asumir y atender políticas públicas con la población académica, estudiantil y trabajadora también es la zona del sur, es decir, el campus regional, nuestra zona de foco rojo diríamos, Atlisco y Izúcar de Matamoros hasta llegar a la zona de Chautla. Entonces, creo que
nuestra universidad tiene la capacidad, tiene expertos, tiene la infraestructura y tiene las formas para atender un problema emergente en nuestro estado. ¿Por qué? Porque somos una universidad que cuenta con los recursos y que tiene la capacidad de especialistas y, por supuesto, me parece que nuestras autoridades nos están brindando un apoyo, pero hay que fortalecerlo, hay que incrementarlo con protocolos muy importantes, porque si queremos atender el problema del Estado, tenemos que primero atender los problemas de casa, la violencia y erradicarla. ¿A partir de dónde? Del currículum formal. Doctora, precisamente en esta temática que usted nos comparte y que particularmente quienes estamos aquí sabemos y conocemos lo que está sucediendo respecto de los feminicidios y la violencia de género en el estado de Puebla y en el país entero, hay una pregunta en particular que me gustaría hacérsela, sobre todo en el sentido de cómo es que puede dialogar la academia a partir de estas investigaciones que mencionaste, pero sobre todo a partir de todos estos mecanismos que la academia ha desarrollado, pero que en términos generales se conoce poco en la universidad o en toda la comunidad universitaria. ¿Cómo puede la academia dialogar con las y los universitarios estudiantes y con las y los integrantes de esta comunidad universitaria que no son estudiantes, pero que en el grueso no se interesan por los asuntos de la investigación, en el grueso no se interesan por el tema de las mujeres y en el grueso no se interesan en el asunto de ser empáticos con lo que sucede con el otro o la otra? ¿Cómo dialogar, Elba? Un primer espacio de diálogo es conocer a los actores. Las investigaciones de corte cualitativo, cruzadas con las estadísticas, nos revelan otro escenario de la universidad, ¿sí? Pues uno diría, bueno, tenemos tantos profesores en el SNI, tenemos tantos cuerpos académicos, tenemos una universidad que refleja sus avances, ¿sí?, de orden académico. Sin embargo, analizar la cultura universitaria nos lleva a analizar las relaciones de poder. Y ese rostro oculto, invisible de la violencia que permea en la universidad, lo conocemos a través de los espacios, a través de los foros, a través de la investigación cualitativa, a través de la denuncia que la comunidad estudiantil y que las mujeres se han atrevido a develar en cada una de las carreras o unidades académicas, y de las cuales la abogada general y la dirección, el área de derechos universitarios, la defensoría, perdón, tiene conocimiento, ¿sí? Entonces, los canales están abiertos. Sin embargo, uno diría, bueno, ¿qué incomoda de la academia que hace visible esto? ¿A qué afecta o qué intereses de poder atenta cuando hablamos de estos temas en la universidad? Por supuesto, las jerarquías de poder, las relaciones de poder que reproducimos todas y todos en el ámbito universitario. Porque yo como académica, si hago uso de mi ejercicio de libertad y de ejercicio de mis derechos y acudo a la instancia correspondiente para denunciar que soy víctima del acoso y el hostigamiento laboral o del acoso y hostigamiento sexual de alguien superior a mí, tengo que acudir a un conjunto de denuncias, a un conjunto de prácticas, y aquí qué bueno que está la abogada Rosa Isela porque nos va a decir cómo se hace esto en la universidad, ¿sí? Tocar las puertas de la universidad y que ésta se abra para sancionar es lo que más cuesta, no solo en la universidad, sino también allá afuera, ¿sí? Porque tú dices, soy víctima de la violencia, voy y denuncio, y lo primero que yo me enfrento es a una cerrazón y a unas prácticas patriarcales que se reproducen en nuestra universidad, y tenemos que decirlo, tenemos que hablar de ello. ¿Por qué las chicas no denuncian? Porque hay una jerarquía de poder de quién, de una autoridad, sea el jefe o sea el profesor. ¿Por qué? Porque está de por medio mi calificación, porque está de por medio mi egreso de la licenciatura, o porque está de por medio mi eficiencia terminal en el posgrado. En nuestra universidad se reproducen prácticas, por ejemplo, ¿sí?, de poner los filtros a aquellas profesoras o aquellas docentes que ingresan a los posgrados, ¿sí?,
Y uno diría, bueno, ¿cuáles son las prácticas de discriminación que yo me enfrento en la universidad si yo tengo hijas o hijos y quiero ingresar a un posgrado? ¿Por qué? Porque son prácticas que son nacionales. Eso es lo que nosotros llamamos el currículum oculto. ¿Por qué las estudiantes que denuncian que son acosadas y hostigadas por sus profesores, en lugar de escucharlas, ¿sí?, las censuramos? ¿Por qué cuando una profesora se atreve a denunciar el acoso y el hostigamiento, o también una trabajadora, no se atiende por los cauces institucionales? Y esto se tiene que ventilar fuera del espacio universitario. Hoy en este foro, y precisamente en la sala que nos acompaña, estamos personal administrativo, sobre todo, y también están directores y directoras, probablemente, porque se hizo la invitación para que nos acompañaran, perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto de lo que Elba nos compartió? Hasta el momento no lo hay. Elba, una última pregunta. ¿Qué propondrías para articular las acciones relacionadas con igualdad de género, con la prevención y con también las acciones que se tienen que generar para erradicar la violencia de género en nuestra universidad? Que Mariana muy bien comentaba en el hecho de decir, son acciones que se están dando, pero no se están dando de manera articulada. ¿Qué propondrías para poderlo hacer ante un campus universitario de casi 100,000 personas, entre estudiantes, académicos y no académicos, y ante un escenario donde existen centralizadas 4 instancias en específico dentro del municipio de Puebla, pero más de 5 instancias a nivel regional en lo que se denomina ahora complejos regionales? ¿Qué propondrías al respecto? Yo creo que tenemos una tarea pendiente, el trabajo interinstitucional, entre las instancias que son las que regulan las actividades. Por ejemplo, yo veo que hay un trabajo muy importante de parte de la abogada y de la Defensoría de Derechos Universitarios, pero también necesitamos acciones importantes interinstitucionales entre la Dirección de Acompañamiento Universitario, porque es el espacio que atiende las políticas públicas que tienen que ver directamente con la violencia contra las mujeres en la población estudiantil, junto con la Vicerrectoría de Docencia en sus diferentes niveles. Para el nivel posgrado necesitamos un financiamiento específico para hacer un diagnóstico interinstitucional por carreras, por áreas, para atender políticas específicas o a través de programas para detectar la violencia simbólica, la violencia sexual, la violencia psicológica y, por supuesto, el grado más extremo, que es la violencia física que se vive en nuestros campus. Pero también necesitamos incidir en el currículum, y ahí la Vicerrectoría de Docencia tiene un papel estratégico. Transformar el currículum, ¿qué significa? Incluir los contenidos de la perspectiva de género en aquellos 3 disciplinas prioritarias que están en este momento atendiendo las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, que son Derecho, Psicología y Medicina. Y además necesitamos trabajar transversalmente todo el currículum. Había una propuesta, ¿sí? Yo recuerdo que la maestra Laurita Gómez Aguirre, que en paz descanse, estábamos tratando de incidir a través del tronco común universitario, esto que se llama ahora FEGUS, ¿sí?, en el modelo universitario vigente, incidir los contenidos en una de las materias, para que esto fuera en la misma. Tuvimos un ejercicio muy importante, debemos decirlo, en el proyecto, en el plan de estudios Fénix, había una materia de derechos humanos, pero también necesitamos trabajar transversalmente este tema en el currículum de las preparatorias. Creo que entonces iniciativas hay y necesitamos operarlas, necesitamos capacitar al profesorado, necesitamos sensibilizar a todo el personal directivo, pero sobre todo a quienes toman las decisiones en nuestra universidad. Si nosotros queremos erradicar la violencia de género que está viviendo nuestro estado, tenemos que empezar por casa, tenemos que empezar por nuestras aulas y tenemos que empezar por nosotras y nosotros mismos. Gracias, Elba.
De pronto el tema en la universidad pareciera que obedeciera a voluntades, como sucede en el escenario nacional también, ¿no? El asunto de igualdad de género es un asunto más de voluntades. En lo particular y en lo personal estoy en desacuerdo con ello, porque precisamente por ser un asunto de voluntades da pie a que yo quiera o no atender lo que está matando a las mujeres de entrada, pero también atender a lo que está incidiendo sobre otras poblaciones, no solamente las mujeres, sino las personas con discapacidad, quienes integran la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual, queer, las personas migrantes y otros sectores de la población que precisamente dentro de la amplitud del tema de género son invisibilizados, son discriminados y de cierto modo son aislados de la dinámica o anulados de la dinámica institucional. Para ello, Rosa Isela, nuevamente es la pregunta, ¿qué está haciendo la universidad desde tu área para contrarrestar la violencia de género? Y en función de eso, te haré otra pregunta más. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por llevar a cabo todo inicio de actividades dentro de la institución, que es muy importante pues, para todos. Es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace muchos años, de los años 70, 80, la institución ha implementado trabajos coordinados, pero es muy importante la labor que realizas ahora y que justamente lo que decía Mariana y lo que decía la doctora, es muy importante agruparnos en y agrupar todo lo que las diferentes instancias de la universidad están llevando a cabo. El trabajo sobre la igualdad de género dentro de la universidad ha sido continuo, se remonta a los años 70 y 80, con importantes aportaciones en situaciones de derechos laborales y desigualdad entre hombres y mujeres, así como estableciendo los espacios universitarios donde pudiera dialogarse y desarrollar la investigación y estudios correspondientes respecto de las mujeres y el género. En 1995 se constituyó el Centro de Estudios de Género de la UAP, que actualmente opera coordinadamente con la Facultad de Filosofía y Letras. La doctora es parte integrante y fundamental de ello, donde se promueven ejercicios académicos de capacitación e investigación en la materia dentro y fuera de la UAP. La universidad ha participado, como lo dijo Mariana, activamente con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Modelo de Equidad de Género y el Instituto Poblano de la Mujer en asuntos relacionados principalmente con igualdad sustantiva de trato y oportunidades entre mujeres y hombres de nuestra comunidad. En años anteriores se consiguió la certificación de 14 unidades y dependencias universitarias bajo el modelo de equidad de género, así como la implementación de la política de equidad de género, la instalación y operación del Comité de Equidad de Género y el procedimiento de conductas inadecuadas a denunciarse dentro de la universidad. En 2016, junto con el programa institucional Cuenta Conmigo, se convocó a la comunidad estudiantil, a los niños y a las niñas del círculo infantil, participaron en un concurso de carteles con la intención de que conocieran lo relacionado a la igualdad, la no discriminación y los derechos de la infancia. De igual forma, se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres, realizando por primera vez en la institución actividades culturales orientadas a la comunidad universitaria, pero sobre todo abonando a los conocimientos y reflexiones de las mujeres respecto de nuestro papel y la necesidad de conocer, exigir y gozar nuestros derechos en los entornos laborales, académicos y estudiantiles. Desafortunadamente, sensibilizarnos en la perspectiva de género no ha sido suficiente. Basta mencionar que actualmente en nuestro país diariamente son asesinadas mujeres con violencia de género, principalmente en manos de hombres, independientemente del vínculo que éstas hayan tenido con sus agresores.
Este entorno social justifica compartir este ejercicio académico novedoso con los universitarios y con las personas que siguen esta transmisión en vivo. Ante sucesos como los feminicidios, el acoso y el hostigamiento sexual, la discriminación por género, origen, discapacidad, orientación sexual e identidad de género, por mencionar algunos, la universidad y todas sus estructuras no pueden ser omisas. Es por ello que a través del trabajo coordinado entre la Defensoría de los Derechos Universitarios, el programa institucional Cuenta Conmigo y el personal de la Oficina del Abogado General, se está desarrollando la propuesta del procedimiento de atención a casos de violencia de género en la UAP, a fin de contar con formas de prevenir, atender y sancionar la violencia de género. Contar con un procedimiento de este tipo significa responsabilizarse de orientar adecuadamente nuestros ámbitos y competencias cuando se presente la violencia de género. Otros beneficios implicarán también un registro adecuado de los casos presentados para analizar y configurar acciones que permitan abonar y prevenir la violencia y así promover una cultura institucional de igualdad de género y un entorno libre de violencia, pero sobre todo, algo fundamental, la garantía del acceso a la justicia. Precisamente nuestra comunidad es vasta y por ello se requiere que el procedimiento avance por fases y pueda ser conformado a corto plazo. Su implementación nos dará información valiosa sobre su efectividad. Algo que quiero reiterar es que una vez aprobado dicho procedimiento, no está exento de modificaciones y adecuaciones según las necesidades universitarias y el ambiente dentro del entorno social. La intención de estas acciones es fijar una postura de no tolerancia a situaciones que vulneren la integridad física y emocional de las personas que componen nuestra comunidad e implementaremos bajo consenso y con argumentos respaldo sólido en acciones en contra de la violencia de género. Para poder hacerlo es necesario participar en ejercicios académicos como los que señalaba la doctora y justamente el que hoy nos reúne. Es primordial facilitar la formación y capacitación de los estudiantes, del personal académico y del personal no académico. Será una de las actividades permanentes de nuestra universidad. Hay algo más significativo aún, algo que nos corresponde en lo individual. Por ello, invito a que todos nos sumemos en una reflexión personal y acceder a contenidos como los que durante esta semana se han impartido. Es por ello que nos sumaremos y trabajaremos en estas acciones y convertiremos en una responsabilidad y en una congruencia personal y comunitaria. Ya lo señalaba la doctora, la oficina que actualmente represento lleva a cabo acciones y da seguimiento cuando existe alguna denuncia por parte de cualquiera de las universitarias, sea estudiante, sea académica, sea trabajador no académico. Es muy importante para nosotros cómo se lleva la convivencia dentro de las aulas y dentro del centro de trabajo. Entonces, por ello, invitamos a que nunca se queden calladas las mujeres, que si existe en algún momento, en algún espacio de la universidad, se diera alguna práctica de las que se han señalado durante toda esta semana, sí es importante la denuncia. Eso es vital para que nosotros podamos actuar y sancionar esas conductas. Parte de la credibilidad que vaya a tener esta invitación a las denuncias y al acceso a la justicia, como lo que nos compartiste, tiene que ver precisamente con esta revisión, esta conformación y esta aplicación del procedimiento de atención a casos de violencia de género en la UAP. Sin embargo, la doctora Elba también comentaba que se está trabajando en un protocolo de atención que entiendo, y de acuerdo a lo que tú nos comentaste, Rosa Isela, tiene que ver mucho con lo que quizá la doctora está trabajando y viceversa.
precisamente es ahí donde, nuevamente reitero, la posibilidad y la necesidad de articular las acciones que como universidad realizamos, sobre todo en el sentido de que este procedimiento, desde mi perspectiva, considero que debería de ser incluyente. Si bien es cierto, la posibilidad del asunto legal recae en la oficina de la abogada general y en la Defensoría de los Derechos Universitarios, también es cierto que durante esos procesos legales podemos encontrarnos con situaciones relacionadas con la revictimización, que es un elemento que le toca a la psicología, por ejemplo, ¿no? O también es cierto que tenemos que encontrarnos con elementos relacionados con los exámenes físicos, que pudiera tocarle a los médicos o al personal de atención en la salud de nuestra universidad. Sin embargo, algo fundamental y sumamente significativo, y sobre esto versa la pregunta para ti, Rosa Isela, es, entiendo que entre la oficina de la abogada general y el honorable consejo universitario se estructura la legislación de la universidad. Entonces, ¿qué reformas a nivel de la legislación universitaria podría proponer la oficina de la abogada general para atender a la igualdad de género en la UAP? Pues sí, en efecto, Juan Carlos, creo que uno de los avances principales que ha dado el Consejo Universitario a propuesta del señor rector, justamente es la creación de la Comisión de Equidad de Género, en la que actualmente es presidenta la doctora Mariana. Ese es un paso muy importante porque justamente es articular todas las acciones que las diferentes dependencias y áreas de la institución están desarrollando para poder llegar a un punto de articular todo eso que se está realizando y poder llevarlo hacia una modificación dentro de la legislación universitaria. Se está trabajando ya con la comisión que encabeza la doctora Mariana, justamente para trabajar en alguna modificación dentro de la legislación y que se someterá a consideración del Consejo Universitario y, por supuesto, de acuerdo con como lo marca el estatuto, que tendrán que conocer todos los consejos de unidad académica y una vez que esto se dé, llevaremos a cabo esta reglamentación. Es muy importante para nosotros, existe ya una reglamentación tanto interna como externa que tenemos nosotros que divulgar. Creo que aún más tenemos que llevar la dirección que encabeza la doctora de acompañamiento, también es muy importante, y ellos se han encargado de poder llegar hacia las estudiantes y poder orientarlas hacia qué es lo que deben hacer, hacia qué instancias y qué reglamentación es la que aplica en cada caso concreto. Recordemos que nosotros somos una instancia institucional, pero también hay instancias externas, hay reglamentación externa, hay que sancionan estas conductas y que si es necesario acudir a una instancia externa porque sale dentro del ámbito institucional, también lo tenemos que hacer. El papel de las oficinas de abogados o abogadas generales dentro de las instituciones de educación superior es muy significativo precisamente para la atención de los casos de violencia de género y violencia contra las mujeres. Lo saco a colación porque tuve la posibilidad de asistir como representante UAP a la Red Nacional de Investigación de Instituciones de Educación Superior, Caminos por la Igualdad, donde las universidades de 16 entidades de nuestro país se reunieron para dialogar respecto de estas acciones que las instituciones de educación superior están realizando al respecto. Y surgió la iniciativa, Rosa Isela, porque la abogada general de la UNAM facilitó una conferencia donde nos hacía partícipes de los resultados que la implementación del protocolo de atención a casos de violencia de género en la UNAM había dado en un tiempo récord de 2 meses, cuatriplicando la recepción de denuncias en función de los años anteriores
en el tema de violencia de género contra las universitarias, ¿no? Entonces, esta cifra en particular es sumamente alarmante, pero por otro lado nos indica que ese protocolo quizá tenga elementos muy efectivos a considerar. Y prueba de ello también es que de esa misma reunión y bajo iniciativa de las mujeres universitarias que acudieron a esa reunión y de la abogada general de la UNAM, se promueve un encuentro nacional de abogados y abogadas generales de las instituciones de educación superior para saber ¿qué está haciendo desde su instancia académica, desde su alma mater, esa universidad por su comunidad universitaria, pero también cómo está abonando al tema de la violencia de género y de la igualdad de género en el entorno social en donde se encuentra? Y creo fundamental que de acuerdo a lo que tú nos compartiste, de acuerdo a lo que se cruza con lo que comparte Elba y Mariana, pues hay elementos suficientes para que la UAP pudiera figurar como una institución líder y sobre todo comprometida socialmente o socialmente responsable en la atención efectiva de los casos de violencia de género y de la igualdad de género en su comunidad. Bien, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Sí, ¿pueden facilitar un micrófono? Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Marún Ibarra, de la Dirección de Cultura Física. Quiero felicitar a todos los panelistas por la iniciativa que están generando. Creo que no hay acción pequeña para evitar que este tipo de situaciones se sigan generando. Las escucho con mucha atención, creo que es plausible todo lo que están generando y todo lo que empieza a hacer. Si todos mis compañeros coinciden, creo que estamos ante un fenómeno que no es nuevo, que siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad. Creo que ahora se vuelve más patente, más visible, por todo lo que nos ha generado a través de los medios de comunicación, por supuesto el uso extensivo de redes, y eso ha fomentado inclusive aún más el fenómeno. Pienso mucho que lo que están haciendo es muy bueno, pero también reflexiono mucho y creo que lo que se está haciendo se tiene que cuantificar de alguna forma, se tiene que seguir para que la universidad sea parte importante, pero también pienso que la universidad es un elemento muy importante de la sociedad, no solo esta, todas las universidades del país, y creo que tiene brazos muy fuertes, poderosos, largos, y creo que hay acciones que debemos pensar y meter al sistema de investigación en el área de ciencias sociales y humanidades, porque el fenómeno no es solo tratarlo, denunciarlo, castigarlo, creo que se trata de prevenirlo, se trata de generar elementos de prevención que son muy importantes y que lamentablemente los niños que llegan a la universidad a los 18 años ya vienen con los esquemas de forma cultural para atacar, para chiflar, para hacer todo lo que ya sabemos que pasa con este tipo de fenomenología. Yo creo que debemos de ir más allá. Es una propuesta que se me ocurre, yo no soy un especialista en el tema, la doctora Rivera, a quien tengo el gusto de conocerlo, es la maestra Rosa Isela, que creo que está muy metida en este asunto, la maestra, por supuesto. Yo creo que se debe de atacar desde el sistema infantil, el sistema de educación básica. Miren, tenemos un sistema que es matriarcado en nuestro país. La mayoría de los niños son educados principalmente por sus mamás. Y esas mamás educan a esos niños que más adelante violentan también a las mujeres. No quiero excluir a los hombres del problema, por supuesto, somos la parte medular del problema, pero sí creo que debemos de hacer como universidad más allá para proponer a las instancias de educación que incluyan apartados, códigos éticos, castigos inclusive desde que son chiquitos, para poder evitar este tipo de fenomenología ya que llegaron a la universidad. Creo que debemos incluso poner más atención, no solo en la universidad, sino a nivel preparatoria. A nivel de educación media superior yo no sé si ustedes sepan cómo se llevan los niños ahí, es terrible la forma en la que se llevan. O sea, son cosas ya muy fuertes la forma de llevarse entre niños y niñas, y creo que eso degenera mucho el ámbito social para provocar este tipo de situaciones a la hora de llegar a los fenómenos que expone la maestra Rivera en el aula, en los esquemas de poder, etcétera. Hablo porque en la Dirección de Cultura Física hemos implementado a través de las escuelas infantiles códigos éticos en lo que se refiere a los niños. Les explicamos desde que entran a las escuelas que lo más importante, además de ser buenos deportistas, sanos, correctos, es defender a los débiles, protegerlos. Eso incluye a las mujeres. Hoy Ciudad Universitaria ha cambiado muchísimo, y no sé si ustedes lo han notado, ojalá que sí. Hace años era imposible que una mujer saliera a trotar con una malla
pegadita o un top dentro de las instalaciones universitarias. Era imposible que niñitas anduvieran sueltas en las instalaciones deportivas. El rector de la universidad tuvo esta visión de generar un código ético muy importante, que incluyéramos a todos los niños de todos los niveles, y estoy hablando de niños incluso de los universitarios, porque así los vemos, y decirles, su principal obligación es proteger a las mujeres, a los débiles, cuidadito y alguien les chifle, cuidadito y alguien se pase de listo, es proteger a nuestra comunidad, es proteger a los nuestros. Hoy Ciudad Universitaria goza de una imagen distinta. Las mamás de los niños que van ahí se salen a trotar con sus mallitas pegadas, nadie les chifla, y si hay un chiflido atendemos de inmediato, los mismos compañeros, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Es que estoy hablando de un chiflido porque es muy sensible, no quiero pensar en un asesinato, ¿verdad? Pero ahí empieza el asunto. Entonces, ¿a qué voy con esta idea de sensibilizar desde la educación básica? Creo que la universidad tiene mucho poder, mucha influencia y mucha capacidad para poder incidir y proponer programas específicos, educativos. Si estamos pensando en modificar currículas universitarias, a mí se me hace muy complejo, pero creo que es más sencillo modificarlo en las instancias básicas y enseñarles a los niños y a las niñas qué hacer y qué no hacer, qué comportamientos deben adquirir, qué consecuencias puede tener esto. Y créanme, los niños son muy proactivos en este esquema. Creo que ahora tenemos mucha sensibilidad, tenemos mucha facilidad de comunicar y las respuestas son inmediatas, son muy buenas y es muy fácil cambiar los ámbitos. Se me ocurre que quizás no debemos de dejar de pensar en el castigo, en la denuncia, en todas estas acciones que son correctivas y debemos de pensar más en lo preventivo y poner más atención, quizás no en la universidad, porque ya llegan muy degenerados los esquemas de socialización a la universidad. Antes de que eso ocurra, tenemos que atacar y creo que tenemos esa capacidad. Muchas gracias. Agradezco la participación. Les invitaría a que los comentarios fueran mucho más breves por cuestiones de tiempo. Quiero puntualizar algo en particular y desde este aprendizaje como hombre en específico. De entrada, habría que preguntarles, habría que cambiarnos ese chip o esa idea que tenemos de que la educación de los niños y las niñas únicamente recae en las mamás. Ese es un tema fundamental que no hay que olvidar y que hay que tener presente. Y otro punto fundamental, que también es parte de estos aprendizajes como hombre, es que habría que preguntarle a las mujeres si requieren ser cuidadas y si son concebidas como personas débiles, ¿no? Porque tener el panorama o tener este tipo de pensamiento nos hace a nosotros los hombres abusar o pensar que tenemos el poder de, y lo hemos aprendido en estos 3 días y en este cuarto, que no podemos basarnos en o seguir perpetuando esta ideología. Y por eso es que es importante, y por eso se gira la invitación, porque mis compañeros hombres de la universidad tenemos la obligación y tenemos el compromiso, no sé si moral, pero lo tenemos en función no de las mujeres, sino de nosotros mismos, porque entendamos que el asunto de la violencia de género no es un asunto cultural como se pretende justificar. O sea, aprendimos sí, pero no lo refuerza nuestra cultura, lo refuerza muchas situaciones desde lo personal, porque evidentemente a estas alturas tenemos esa capacidad de reflexión y tenemos esa capacidad de decisión y de elección sobre lo que sobre otra u otro hacemos. ¿Algún otro comentario? Enrique. Colegas, buenos días. Soy Enrique Bagatella, de Coordinación de Gabinete. En esta reflexión que se hace, celebro mucho estas jornadas, celebro mucho las propuestas, las reflexiones que señala Marum. En particular, participé en el Diplomado de Género e Igualdad en esta universidad y como un producto académico de este diplomado me di a la tarea de abordar un aspecto de esta violencia simbólica, de algo que nos constituye, no únicamente como universitarios, sino como personas. Me di a la tarea de leer, criticar y reescribir el estatuto orgánico de nuestra institución y lo comparto con los panelistas, con las panelistas. Miguel, por favor.
Es aquí apenas un resumen de en qué consisten estas modificaciones. No imprimí todo el estatuto, que son, por aspectos ecológicos no lo hice, pero lo comparto con ustedes para su consideración. Es sencillamente la reflexión acerca de cómo está escrito nuestro estatuto, procurar una reescritura a partir de un lenguaje inclusivo, a partir de citar únicamente en masculino, pongo allí los materiales consultados y fundamentalmente lo que me guió es el lema de nuestra institución y su importancia en la sociedad, pensar bien para vivir mejor. Gracias, Enrique. Precisamente cada uno de los compañeros y compañeras que accedimos a este diplomado, en su momento generó un producto como el que Enrique hoy nos comparte y el cual es muy grato, que de entrada podamos discutir y ustedes revisar desde sus áreas, pero también hay que pensar en esto: si la universidad está encaminada al asunto de igualdad de género y en su momento quiere certificarse bajo la norma 25, que es la que sustituyó al modelo de equidad de género de 2012-2015, tendría que atender a este producto en particular que Enrique nos comparte, pero también a muchas otras acciones que tienen que ver con el lenguaje incluyente, con la legislación universitaria, con la capacitación al personal administrativo en temas relacionados con igualdad de género, con el desarrollo de investigaciones, con la conformación de un comité de género o de igualdad de género en la universidad. Y entonces son elementos que, si bien es cierto, ahorita en el panorama está contemplada como una meta a mediano plazo esta certificación, qué significativo es comenzar a trabajar en ello al respecto. Para concluir, tengo 3 preguntas de la Facultad de Contaduría Pública. Esta es para la abogada. ¿Existe alguna fecha para la aprobación y publicación del protocolo de atención? Bueno, pues está trabajando muy fuerte en esto. Nosotros esperamos que a inicio del próximo año ya podamos tenerlo concluido y pueda pasar a la aprobación, si es necesario, del Consejo Universitario para que se pueda conocer dentro de toda la institución. De acuerdo. De la Facultad de Medicina, para la doctora Elba, ¿en qué momento o de qué forma impactan los estudios e investigaciones que ha realizado el Centro de Estudios de Género a la comunidad estudiantil? Un área muy importante es que la investigación sustenta las políticas y las acciones y programas a implementarse en las diferentes instancias gubernamentales y en particular de nuestra universidad. Voy concretamente a las 3 áreas que mencioné: psicología, derecho y medicina. Cuando una persona violentada o víctima de la violencia de género acude a una instancia para denunciar el suceso, se enfrenta a un problema: la revictimización. 2, a el armado que hoy se llama la carpeta de investigación, cuando no se tiene y no se conocen los protocolos para atender el tema concreto de la violencia de género. La auscultación médica, ¿sí?, que también revictimiza a la persona denunciante. Y finalmente, a la atención psicológica, que muchas veces desde estas 3 áreas, ¿sí?, son importantes para canalizar y atender a una persona víctima de violencia de género. En ese sentido, decimos, son 3 áreas y 3 disciplinas en donde la universidad juega un papel muy importante, porque son donde se forman los especialistas que tarde o temprano van a trabajar en los ministerios públicos, van a trabajar en las fiscalías, van a trabajar en las áreas de atención psicológica y son los primeros servidores públicos que van a atender este tema. Por eso es importante la visibilización, la sensibilización, la atención y, por supuesto, pensarlo a un largo plazo, la erradicación de la violencia. Y a mí me parece, entonces, que tenemos que trabajar también con los hombres, porque mientras los hombres no reconozcan cómo ejercen el poder y cómo ejercen la violencia con las personas que aman, ¿sí?, entonces aquí un tema prioritario son los estudios de las masculinidades. Hay espacios de reflexión para que los hombres
piensen cómo ejercen la violencia y si están dispuestos a cambiar esas dinámicas de violencia que se ejerce hacia las personas que aman. Esto es un paso, nada más. Sin embargo, yo diría que las mujeres nos hemos atrevido a reconocer que somos víctimas de la violencia, que reproducimos la violencia porque son los mandatos culturales que hemos aprendido. Una mujer que no denuncia se subordina a la violencia. Cuando la mujer denuncia, entonces es la mala de la película, ¿sí? Y me parece entonces que a partir de este protocolo que se establece en la UNAM y que fue el detonador para que muchas abogadas de las universidades o el área de jurídica de las universidades se unieran y trabajaran el tema de la violencia, me parece un espacio muy importante, porque en algo tendríamos que decir que nuestra universidad también es pionera en muchas otras acciones, y la prevención, la capacitación nos va a permitir establecer estos diálogos, establecer estos vínculos, porque las mujeres no somos débiles y no necesitamos protección. Las mujeres necesitamos ejercer nuestros derechos, porque somos igualmente de dignas que los hombres y somos seres humanos. Gracias, Elba. La última pregunta es de la Facultad de Ciencias Químicas. Esta voy a dejar a elección de quien quiera responderla. ¿Qué consecuencia tendría el profesor o profesora que ejerce algún tipo de violencia hacia sus estudiantes? Bueno, pues sí es muy importante, decir cuál es la sanción. Obviamente tenemos que conocer el caso. Es muy importante, por eso les decía, la denuncia. Y una vez que nosotros iniciamos una investigación, el resultado, por supuesto, es una resolución y es una sanción en caso de ser necesario, o de alguna amonestación, dependiendo de lo que haya ocurrido. Desde luego nosotros trabajamos muy de la mano con la Facultad de Psicología, muy de la mano con la dirección que dirige la doctora Lara, porque justamente el trabajo psicológico es muy importante para quien denuncia, y desde luego hablar de una sanción, sí es necesario conocer el caso, pero no toleramos ese tipo de conductas. Eso sí, quiero que se entienda y que puedan y que acudan a denunciar si es necesario, pero lo decía Marún y lo decían aquí, lo importante desde luego siempre va a ser la prevención. Bien, pues finalizando este panel, quiero agradecer también a los y las integrantes de la Dirección General de Innovación Educativa, a la maestra Elsa Fuello Hernández, al ingeniero Rolando Rodríguez Porras y a la ingeniera Berenice Conde Morales y a Angélica, cuyos apellidos no lo sé, pero le agradezco a Angélica, la posibilidad de hacer la transmisión en vivo y sobre todo el hecho de abrirnos este espacio, a la Dirección General de Educación Superior y al Programa Institucional Cuenta Conmigo para poder llevar a cabo esta jornada de charlas relacionadas con una universidad sin violencia. Quiero también hacer una mención especial que esta jornada de 4 días la hacemos en memoria de la maestra Laura Gómez Aguirre, precisamente, cuya titularidad de las acciones de igualdad de género, en conjunto con la doctora Elba y con otras mujeres de la misma universidad, se fue dando desde su integración y sobre todo desde que ella fungió como directora general de Educación Superior. Queda más que agradecer y agradecerles a ustedes, compañeras y compañeros, su participación, su disposición a reflexionar, aquello que nos comparten, pero sobre todo su intención de cambio. Eso es lo que básicamente agradecería, porque el asunto de género y todos los temas relacionados con la igualdad de género tienen que ver precisamente desde una reflexión personal. Si no la hacemos ahora, podemos trabajar políticas, podemos trabajar protocolos, podemos trabajar campañas, podemos hacer lo que ustedes quieran, pero no es efectivo, no es real, no tiene resultados significativos, no impacta y no cambia.
pero no va a cambiar en la medida en que no reflexionemos de manera personal qué estamos haciendo nosotros en nuestro entorno inmediato con las mujeres y con aquellas personas a quienes violentamos, discriminamos, entre otras cosas. Por parte de la Rectoría, vamos a hacer entrega de un reconocimiento a las 3 panelistas el día de hoy y sobre todo pues agradecer a ustedes también su tiempo y comprometiéndolas a que sigamos trabajando en el tema de igualdad de género por la universidad y para nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias.